Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho estar con ustedes nuevamente y bueno, continuar con este bonito tema que es el libro del Éxodo. Haciendo la aclaración, es una vista así como, no voy a decirlo superficial, pero muy general, no en detalle. Por ejemplo, si quisiéramos hablar en el Éxodo acerca de la alianza y sus detalles, tendría que ser otra serie de eventos. O si quisiéramos hablar de las plagas de Egipto, sería otra serie de videos, porque es un libro muy rico, muy extenso. Como lo mencionábamos en el video anterior, eh, tiene muchos géneros literarios y fue escrito en diferentes lugares y circunstancias. Entonces, este video es dedicado a entender la teología. Hacíamos una pequeña introducción de lo que era teología en el video anterior. Decíamos que es el discurso de Dios, la palabra de Dios, Dios comunicándose con su gente, con su pueblo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es como ver un poquito más en detalle la teología del libro del Éxodo, la acción de Dios en el pueblo de Israel durante este periodo que es la jornada de Egipto hacia la tierra prometida, el comienzo de toda esta jornada. Entonces vamos a empezar diciendo los temas teológicos. Número uno es la representación o la descripción de Dios. Recordemos, Israel no conoce quién Dios es. Entonces, ese es el primer tema teológico. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. El segundo tema teológico es el camino de opresión a la liberación, que de eso ya hemos hablado bastantito. El número tres es el conocimiento profundo de Dios. No solo saber quién es Él, pero su conocimiento profundo, ¿verdad? El objetivo de sus acciones y todo lo que está pasando alrededor de Israel como pueblo que está viniendo de Dios mismo. La alabanza y la adoración, ¿verdad? Ese es el otro tema. Son cuatro temas teológicos principales. Vamos a hablar, por ejemplo, eh, del conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Eh, para luego decir la representación de Dios. Bueno, el conocimiento de Dios viene más por las acciones que el pueblo de Israel mira que están tomando lugar que por las palabras que Moisés les puede decir. Recordemos que hasta este momento Moisés empieza a tener un diálogo con Dios y él es el mensajero de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo hebreo. Entonces, Moisés hace una pregunta y ¿quién les diré yo que tú eres? Entonces, porque Moisés no sabía. Moisés también viene a conocer a Dios. Dios viene a Moisés, no es Moisés yendo hacia Dios. Luego, decíamos, más con acciones que con palabras. Y ese es el objetivo primordial. Y la primera acción por la cual el pueblo de Israel conoce a Dios es su experiencia de liberación. Y eso, una cita bíblica que nos puede ayudar es Éxodo 6, versículo 7, ¿verdad? Y luego a través de esa experiencia de liberación es comunicada hacia las generaciones futuras, hacia la descendencia. Miremos, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 1, 2. O, por ejemplo, miramos la parte de las plagas de Egipto, también que es para que el faraón y el pueblo de Israel venga a conocer que Dios es amo y soberano de toda la creación y que Él puede controlar la naturaleza con eventos supernaturales. Y eso vamos a ver en capítulo 13, versículo 8, empieza todo lo que es las plagas de Egipto. Pero todo esto tiene su comienzo con el llamado a Moisés en el capítulo, desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículos 6, 7 más o menos. El llamado a Moisés. Dios le revela poco a poco a Moisés quién es él. Y más y más en eventos como las plagas, pero también en las conversaciones.
Moisés empieza a poner una serie de excusas, pero ¿quién le diría yo que tú eres? Pero yo soy tartamudo, pero yo, los famosos peros de Moisés. Entonces, pero Dios le da mucha fortaleza y le dice, yo estaré contigo, yo pondré instrumentos para ti, yo te daré los medios, tú solo tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, esa es parte del inicio del conocimiento de Dios a través de Moisés. Y Moisés se convierte en el heraldo, en el emisario, en el mensajero de la palabra de Dios. Dios finalmente se revela en su acción liberadora, como decíamos, en la alianza, en el pacto, ¿verdad? A través de los 10 mandamientos y el sistema de leyes que ya hablamos anteriormente. Y sobre todo en el momento en el que Él viene a habitar en la tienda y en el tabernáculo y en el arca de la alianza, porque es en el momento en que Dios muestra su fidelidad al pueblo de Israel y empieza a caminar con ellos en el desierto. Y prácticamente les está diciendo, en esta jornada ustedes no están solos, yo estoy siempre con ustedes. Entonces, y Dios se viene a manifestar también como un Dios misericordioso. Y eso es lo que decíamos al principio, la representación de Dios, un Dios de misericordia, que es lento a la ira, abundante en misericordia, que aunque el pueblo de Israel quiebra la alianza, quiebra el pacto con el acto del becerro de oro, Dios viene, los perdona y ese es uno de los importantes elementos que hay. Dios es un Dios de perdón y renueva la alianza y les dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, ¿y cuál es la respuesta a este amor y a esta generosidad, a esta compasión de Dios, nuestro Señor? Pues es la adoración que proviene como un acto de respuesta a esa alianza, ¿verdad? Y que es un tema central en el libro del Éxodo. Esa es la manera que Israel se relaciona con Dios. Es un cambio de todo lo que antes ellos hacían, la idolatría, o de que ellos pensaban que habían muchos dioses y que si querían lluvia tenían que ir a un dios, si querían cultivo tenían que ir a otro dios, porque tenían la influencia del pueblo de Israel. Entonces, y esa idolatría en el capítulo 32 de Éxodo es completamente rechazada. Y bueno, pasan de enfocarse en construir becerros y dioses de oro a construir la tienda del encuentro con Dios y el arca de la alianza, que ese es un paso gigantesco en la tradición de alabanza y adoración del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es Dios? Dios no dice quién es. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. No da explicaciones. Yo soy lo que tú quieres que yo sea para ti prácticamente. Pero Dios al mismo tiempo le revela que Él es amo supremo de la creación, eh, que viene a un diálogo con el pueblo de Israel y que no da explicaciones en el presente. Dios no es un Dios que está a la carrera, que busca la inmediatez. Él deja que el pueblo de Israel descubra realmente quién es Él a través de todas las acciones y eventos que están tomando lugar. La acción liberadora, Éxodo 20:2, lo podemos ver, o todo el capítulo 11 y capítulo 12. Y sobre todo, Dios se convierte en el proveedor y el protector de Israel. Vemos los eventos de Dios proveyendo agua y el maná en el desierto en el capítulo 16 y en el capítulo 17, que son clara evidencia de que Dios no abandona a su pueblo. Y se revela a sí mismo y es un Dios que establece una alianza también. Y es un Dios que se relaciona con su pueblo y que se convierte en el ADN de Dios, el Dios del perdón, ¿verdad? Y el Dios que habita entre su pueblo, como ya lo he enfatizado muchas veces. ¿Cómo se relaciona después de la alianza o del pacto Dios con Israel? Es una relación padre-hijo. Y lo vemos, por ejemplo, en capítulo 4, que es mucho antes de la alianza, que habla de que ellos serán sus primogénitos. Les anticipa, usa esa palabra,
¿verdad? El primogénito. Y luego en el capítulo 19, Dios les dice, ustedes serán la posesión especial. Versículos 5 y 6. Ustedes serán un reino, será un pueblo santo, será una nación de sacerdotes. Y eso lo vemos también en capítulo 21, 15, 17, capítulo 13, del 1 al 12. Entonces, allí, con esa relación, entonces establecen unas características que son muy propias del pueblo de Israel y que van a ser luz para otras naciones. Por ejemplo, el decálogo es una característica del pueblo de Dios. Eh, pues cumplir los mandamientos, los famosos 10 mandamientos, el Éxodo 20, como lo hemos mencionado antes, y todo el sistema de código de leyes lo vamos a encontrar capítulo 20 hasta el capítulo 23. Israel tiene que construir un santuario, ¿verdad? El lugar de adoración. Por eso la adoración y alabanza es un tema central. Ya no es construir muchos dioses, pero construir algo para el único Dios. Y otra respuesta también del pueblo de Israel, algo que lo caracteriza mucho hasta el día de hoy, es el sábado. Muchos no entendemos qué es el sábado y pues es el recuerdo de la alianza y de la liberación. Guardar el sábado es el recuerdo de la alianza y de la liberación, de la acción de Dios para con el pueblo de Israel. Y por eso se convierte en algo tan sagrado para el pueblo de Israel que no deben de trabajar, no deben de hacer prácticamente nada, excepto dedicárselo al Señor. Y entonces, para nosotros los cristianos, se convierte en el domingo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la nueva alianza, el nuevo libertador. Nos da un nuevo pacto, nos da una nueva liberación del pecado. Entonces ya el sábado se pone a un lado y ahora se convierte en el domingo, el día del Señor, el día que nosotros nos liberamos totalmente del pecado. Por la acción de Jesucristo, no por nosotros mismos, pero por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Esas son como las repercusiones que tienen en el Nuevo Testamento y para nuestra era de cristianismo. Entonces también la otra cosa que el pueblo de Israel tiene que hacer es el revivir la Pascua y la fiesta del pan ácimo. Lo encontramos capítulo 12, versículo del 1 al 28 y capítulo 13, versículos 3 al 10, ¿verdad? Y también es una manera de revivir la liberación. Y la Pascua, pues nosotros la celebramos durante la Semana Santa. Hace poquito estuvimos celebrándolo. Observaciones para terminar con esto del tema teológico en el libro del Éxodo, en manera general. Punto central del Éxodo, del Pentateuco es el Éxodo mismo, y el punto central del Éxodo es eso, la liberación de la esclavitud de Egipto. Y aquí es un Dios que vino a la conciencia de Israel y se revela a este pueblo como un redentor. Eh, Pone a Moisés como líder, como una figura, como un mediador, por el cual toda la tradición hebrea se reevalúa y entonces viene a establecer un nuevo tipo de relación de Israel con Dios, una relación padre-hijo, como lo mencionábamos anteriormente. Y habiendo dado testimonio de sí mismo y de su poder, Dios se revela a Israel como creador, como el creador del universo y como aquel que sostiene el universo y como soberano de toda la historia, porque Él es capaz de controlar la historia no solo del pueblo de Israel, pero de toda la humanidad. ¿Y cuáles son los indicadores para que Israel entienda esto? Pues el evento de las plagas, controla la naturaleza, el cruce del Mar Rojo, la jornada en el desierto, provee maná, que es algo supernatural, provee agua, y todo esto lleva a Israel a un mejor entendimiento y conocimiento del pueblo de Dios. También el dar la ley es un regalo de Dios, el pueblo de Israel lo entiende así, porque establece una nueva relación, es producto de esa alianza y en una alianza no se entra obligado. Y la obediencia y la lealtad a la ley es la respuesta
del pueblo de Israel a la acción de Dios. También podemos ver que se establece un nuevo sistema cultico, un sistema de sacrificios para pedir perdón a Dios por cada vez que también el pueblo de Israel falla en mantener la alianza. A través de los libros históricos y a través de los libros proféticos vamos a ver eso, que el pueblo de Israel, aun cuando ellos quieren mantener la alianza, se vuelven incapaces de mantener la alianza. Y entonces es cuando ellos llegan a decir, no, no es que no queremos mantener la alianza, es que no podemos. Y entonces llegan a esos entendimientos, pero esos entendimientos se dan a lo largo de la historia, pero se originan en esta experiencia del Éxodo. Y por eso la riqueza teológica del Éxodo es muy importante, porque eso da origen a la tradición profética y también da origen a las reflexiones en los libros sapiensales, da origen a la tradición histórica. Todo lo que pasa en Israel, en su historia, es consecuencia de la alianza. Bueno, y al final eso viene a crear un impacto en la tradición del Nuevo Testamento, pues que es el origen del cristianismo. Espero les haya gustado mucho esta pequeña introducción a la teología del Éxodo. Y bueno, que continúen viendo los otros videos. La siguiente serie o el siguiente video será el video de los libros históricos. Trataré de hacerlo en un solo video porque es algo muy poquito lo que quiero hablar, porque para hablar de todos los libros históricos tendría que hacer uno o dos videos por cada libro. Entonces, no olviden suscribirse para que les aparezcan las notificaciones de cada vez que yo suba un video. Y bueno, denle like y déjenme sus comentarios, las cosas que le gustan, las que no le gustan. Y bueno, para ir mejorando, quiero compartir un poquito gratis de lo que he recibido. Quiero que ustedes lo reciban. Que Dios los bendiga mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.